Las objeciones más comunes en ventas y cómo responder desde autoridad y calma. El problema no es la objeción. El problema es lo que te pasa por dentro cuando aparece. Porque cuando un cliente dice está muy caro, lo tengo que pensar o ahora no es el momento, no solo está hablando de la oferta, está activando algo en ti. Una tensión leve, una urgencia sutil, una necesidad de resolver. Y desde ese lugar, la mayoría de los vendedores deja de liderar la conversación. Si este enfoque te está ayudando a mirar las ventas desde un plano más profundo, puedes seguir este canal para entrenar esta forma de vender desde psicología y autoridad interna. Hoy no vamos a aprender qué decir, vamos a entender desde dónde se dice, porque la misma frase, dicha desde calma o desde necesidad, produce efectos completamente distintos, y el cliente lo percibe, aunque no sepa explicarlo. Estás en Audiolibros, un espacio donde la venta se trabaja como lo que realmente es. Un cruce psicológico entre dos personas, no un intercambio de argumentos. La objeción no es un ataque. Tampoco es un error. Es una señal. El cliente no objeta cuando está cómodo. Objeta cuando algo interno no está del todo ordenado. Y ese desorden no siempre tiene que ver con el producto. Muchas veces tiene que ver con miedo, con protección, con inseguridad o con falta de claridad emocional. El problema es que el vendedor común interpreta la objeción como una amenaza, como algo que hay que vencer, y desde ahí entra en modo defensa. Explica más, justifica, acelera, habla de beneficios, intenta cerrar la grieta cuanto antes. El vendedor no se da cuenta, pero en ese momento cambia su posición interna, pasa de dirigir a reaccionar, y el cliente lo siente. Responder una objeción no es un acto verbal, es un acto emocional. La respuesta real ocurre antes de que hables, en cómo recibes lo que el cliente dijo. Si lo recibes como rechazo, tu cuerpo se tensa. Si lo recibes como señal, tu cuerpo se mantiene estable. Esa diferencia es todo. Vamos a empezar por algo fundamental. El cliente no objeta para molestarte, objeta para protegerse. Cuando dice está muy caro, no siempre está diciendo que no tiene dinero. Muchas veces está diciendo, no estoy seguro de que esto valga lo que cuesta para mí. Cuando dice, lo tengo que pensar, no está pidiendo tiempo. Está diciendo, algo no termina de cerrarme, pero no quiero confrontarlo ahora. Cuando dice, no tengo tiempo, rara vez habla de agenda. Habla de prioridad emocional. Cuando dice, no estoy seguro, está siendo más honesto de lo que parece. Y cuando dice, ahora no es el momento, muchas veces está diciendo, no me siento listo para decidir contigo todavía. El vendedor común escucha la objeción literal. El vendedor con autoridad escucha el estado emocional detrás. Por eso, antes de entrar en cada objeción concreta, hay que entender esto. Una objeción mal manejada no se rompe por lo que dices, se rompe por desde dónde reaccionas. Si reaccionas desde el miedo a perder la venta, ya la estás debilitando. Si reaccionas desde la calma, la objeción se convierte en una puerta. Hay un instante clave cuando el cliente objeta, un microsegundo donde decides si vas a defenderte o a sostener. La mayoría se defiende sin darse cuenta. Empieza a hablar más rápido, usa más palabras, baja el tono o lo sube artificialmente. Intenta convencer. El vendedor no nota que, en ese instante, perdió autoridad. La autoridad no se afirma, se conserva, y se conserva cuando no te mueves internamente ante la objeción. Vamos a empezar con la más común de todas, la que más desarma emocionalmente a los vendedores: está muy caro. Esta objeción no duele por la cifra, duele porque toca algo interno. Hace que el vendedor se pregunte si realmente vale lo que ofrece. Y cuando el vendedor duda de su propio valor, el cliente lo percibe de inmediato. El error no es responder mal. El error es sentir que hay que responder. Cuando el cliente dice, está muy caro, el vendedor común se apresura, empieza a justificar el precio, enumera beneficios, compara, explica costos, trata de demostrar, y sin darse cuenta, está diciendo algo muy peligroso. Entiendo que tengas razón en dudar. El vendedor con autoridad no niega la objeción, pero tampoco la valida emocionalmente. No discute el precio. Sostiene el marco. No entra en una conversación económica, sino en una conversación de valor percibido. Y lo hace sin prisa. Muchas veces, la respuesta más fuerte no es una frase brillante. Es una pausa,
una pausa breve, firme, sin incomodidad. Esa pausa comunica algo que ninguna explicación logra: seguridad. El cliente siente que no está frente a alguien que necesita defenderse, y eso cambia la dinámica. Responder desde autoridad no es ganar la discusión, es no entrar en ella. En la siguiente parte vamos a profundizar en esta objeción y luego entrar en "lo tengo que pensar", que no es una excusa, sino una de las frases más malinterpretadas en ventas. Vamos a ver qué ocurre en la mente del cliente cuando la dice y qué ocurre en la mente del vendedor que pierde el control emocional. Si te vas ahora, te quedas con la superficie. Lo que viene es donde la objeción deja de ser un problema y se convierte en información. Está muy caro. No es una objeción racional, es una reacción emocional, y lo primero que hace el vendedor común es responderle como si fuera un problema lógico. Ese es el error, porque cuando tratas una reacción emocional con argumentos, lo único que haces es aumentar la distancia. El cliente no está pidiendo una explicación de costos, está midiendo algo mucho más delicado: tu relación con el valor. Está observando si tú mismo crees en lo que ofreces o si necesitas defenderlo. Y esa observación ocurre en segundos, antes de que cualquier palabra tenga efecto. Cuando el vendedor escucha "está muy caro", algo se activa dentro. Aparece una microduda, a veces imperceptible, a veces intensa. Esa duda empuja a justificar. Y justificar es colocarte por debajo, no por lo que dices, sino por el lugar emocional desde el que lo dices. El vendedor con autoridad no siente la necesidad de justificar, no porque sea arrogante, sino porque entiende que el precio no se defiende, se sostiene. Y sostener algo requiere calma interna, requiere no moverte cuando el cliente se mueve. Hay un punto importante aquí. Responder desde autoridad no significa confrontar ni corregir al cliente. Tampoco significa aceptar la objeción como verdad. Significa no convertirla en el centro de la conversación. El precio no es el tema. El tema es la percepción de valor y, sobre todo, la confianza en quien lo presenta. Por eso, muchas veces, la respuesta más potente a "está muy caro" no es inmediata. Es una pausa breve, natural, sin dramatismo. Esa pausa comunica que no estás a la defensiva, y luego una frase sencilla, sin carga, que no entra en explicación ni en negociación emocional. El vendedor común teme esa pausa porque siente que pierde control. El vendedor con autoridad sabe que ahí es donde lo recupera. Ahora pasemos a otra objeción que desarma a muchos, pero por una razón distinta: "lo tengo que pensar". Esta frase genera ansiedad porque parece indefinida. No es un no, pero tampoco es un sí. Deja al vendedor suspendido. Y desde esa suspensión aparece la urgencia por cerrar algo, cualquier cosa. El vendedor empieza a hablar más, a aclarar, a reforzar, a prometer sin prometer. Pero "lo tengo que pensar" rara vez significa que el cliente necesita tiempo. Casi siempre significa que algo no terminó de ordenarse internamente. Puede ser una duda, una comparación, una inseguridad, o simplemente la falta de una sensación de firmeza del otro lado. El cliente dice "lo tengo que pensar" cuando no quiere entrar en conflicto, cuando no quiere decir directamente qué lo frena. Es una frase de protección, no de análisis. El error del vendedor es intentar eliminar esa frase, el acierto es entenderla. Cuando el vendedor responde desde necesidad, convierte esa frase en un cierre falso. Dice cosas como "claro, tómate tu tiempo", y se retira emocionalmente, o intenta empujar con argumentos finales. En ambos casos, pierde autoridad, porque o abandona el liderazgo o lo ejerce con presión. Responder desde calma implica algo distinto. Implica no negar la frase, pero tampoco usarla como salida. Implica sostener el espacio sin llenar el silencio. Implica permitir que el cliente se escuche un poco más. Aquí ocurre algo interesante. Cuando el vendedor no se apura a resolver el "lo tengo que pensar", muchas veces el cliente continúa, agrega algo, y ese algo suele ser la objeción real, no la frase genérica, sino lo que realmente le preocupa. Pero eso solo ocurre si el vendedor no invade el espacio con ansiedad. El silencio después de "lo tengo que pensar" es incómodo, y por eso es tan poderoso, porque obliga a ambos a sostener su posición. El vendedor que puede sostener ese silencio sin tensarse transmite algo muy raro en ventas: estabilidad. Y la estabilidad genera confianza.
Pasemos ahora a una objeción que suele parecer simple, pero es profundamente reveladora. No tengo tiempo. Esta frase casi nunca habla de tiempo. Habla de prioridad emocional. Habla de energía mental. Habla de cuánto espacio ocupa esa decisión en la mente del cliente. Y cuando el vendedor responde como si fuera un problema de agenda, pierde el punto. El cliente no está diciendo que su calendario esté lleno. Está diciendo que, en este momento, no siente suficiente claridad o urgencia interna para dedicarle atención a esto, y esa sensación no se cambia insistiendo. El vendedor común responde ofreciendo flexibilidad, acomodándose, mostrando disponibilidad, y aunque suene correcto, muchas veces comunica lo opuesto a lo que cree, que la decisión es liviana, que no requiere foco, que puede postergarse sin costo emocional. El vendedor con autoridad no fuerza el tiempo, pero tampoco lo minimiza. Reconoce la frase sin dramatizarla y mantiene el marco. No convierte la objeción en excusa. No persigue. Deja claro con pocas palabras que las decisiones importantes requieren espacio mental, no solo minutos en la agenda. Y otra vez aparece el silencio como aliado. Hasta aquí hay un patrón claro. Las objeciones no se resuelven hablando más. Se sostienen hablando mejor, y muchas veces hablando menos. En la siguiente parte vamos a entrar en dos objeciones que suelen aparecer juntas y que revelan mucho del estado interno del cliente. No estoy seguro, y ahora no es el momento. Vamos a ver por qué estas frases no deben empujarse, qué ocurre cuando se las presiona y cómo se puede cerrar desde claridad sin presión. Lo que viene es delicado, porque aquí es donde muchos vendedores confunden autoridad con insistencia. Y ahí es donde se rompe todo. No estoy seguro es una de las objeciones más honestas que existen y, paradójicamente, una de las peor tratadas. El problema no es que el cliente no esté seguro. El problema es que el vendedor no tolera esa inseguridad sin intentar borrarla. Cuando el cliente dice «no estoy seguro», está exponiendo algo frágil. Está diciendo, aunque no lo formule así, no tengo claridad interna suficiente para sostener esta decisión. Eso no es un rechazo. Es un estado. Y los estados no se corrigen con argumentos. El vendedor común escucha esa frase y entra en modo refuerzo. Empieza a recordar beneficios, a repetir puntos, a insistir en razones. Cree que la inseguridad del cliente se combate con más certeza verbal, pero lo único que logra es aumentar la presión. Y cuando la presión sube, la inseguridad también. El cliente no necesita que le demuestren nada en ese momento. Necesita espacio para ordenar lo que siente. Y ese espacio solo aparece cuando el vendedor no se asusta de la duda. Responder desde autoridad implica algo contraintuitivo. No intentar convencer al cliente de que no dude. Implica aceptar que la duda existe sin convertirla en un problema urgente. Implica sostener el marco sin dramatizar la falta de seguridad. El vendedor con autoridad no corrige al cliente cuando dice «no estoy seguro». Tampoco lo empuja a decidir. Hace algo más sutil. Mantiene su estabilidad emocional. No baja el tono. No acelera. No se justifica. Y eso comunica algo muy potente. Aquí no pasa nada grave por dudar. Cuando el cliente siente que no tiene que defender su duda, muchas veces empieza a explorarla. Dice más. Aclara. Profundiza. Y ahí aparece la verdadera raíz de la objeción. La inseguridad no se disuelve cuando se la ataca, se disuelve cuando se la contiene. Ahora pasemos a una frase que suele aparecer como cierre elegante, pero que esconde mucho más. Ahora no es el momento. Esta objeción es especialmente peligrosa porque suena razonable. No confronta, no critica, no rechaza directamente. Y justamente por eso, muchos vendedores la dejan pasar sin trabajarla, creyendo que respetar el tiempo del cliente es sinónimo de profesionalismo. Pero ahora no es el momento, rara vez habla del calendario, habla del estado emocional del cliente frente a la decisión, habla de temor, de saturación, de falta de claridad o de ausencia de una sensación de urgencia interna. Y si se acepta sin más, la venta no se pierde, se diluye. El vendedor común responde con comprensión superficial. Dice frases amables, se retira, promete volver a contactar. Y aunque parece correcto, en realidad abdica del liderazgo. Deja la decisión suspendida en el aire, sin marco, sin peso, sin contención.
El vendedor con autoridad no presiona el momento, pero tampoco lo vacía de significado. No discute la frase, pero tampoco la usa como salida fácil. Reconoce que no es el momento y al mismo tiempo deja claro que las decisiones importantes no aparecen solas más adelante si hoy no se entienden. Aquí hay una diferencia clave. Presionar es empujar al cliente a decidir. Liderar es ayudarlo a entender por qué no está decidiendo. Cuando el vendedor reacciona desde la calma, puede sostener esta objeción sin convertirla en cierre ni en escape. No necesita resolverla en ese instante, pero tampoco la deja flotando sin dirección. Hay algo que une todas estas objeciones. Ninguna se resuelve con velocidad. Todas se rompen cuando el vendedor intenta cerrarlas rápido, y todas se transforman cuando el vendedor permanece estable frente a ellas. El cliente no confía más porque le respondas bien. Confía porque no te desarmas cuando la conversación se complica. Hasta ahora hemos visto algo fundamental. La objeción no es el momento de hablar mejor, es el momento de estar mejor. Porque el lenguaje que sale desde la calma ordena. El lenguaje que sale desde la urgencia empuja. Y el cliente siempre siente la diferencia. En la última parte vamos a unir todo. Vamos a ver cómo se integran estas objeciones en una sola conversación real. ¿Qué ocurre cuando el vendedor deja de temerlas? ¿Cómo se clarifica sin confrontar? ¿Cómo se cierra sin presión? Y sobre todo, ¿cómo se termina una interacción dejando autoridad intacta, incluso cuando el cliente no decide de inmediato? Ahí es donde la venta deja de ser técnica y se convierte en liderazgo. Cuando entiendes las objeciones desde este nivel, algo cambia de forma definitiva. Dejan de sentirse como obstáculos y empiezan a sentirse como información. Ya no las escuchas con tensión. Las escuchas con atención. Y esa diferencia interna transforma toda la conversación. En una venta real, las objeciones no aparecen ordenadas ni limpias. No llegan una por una, se mezclan. El cliente puede decir que está caro y al mismo tiempo que no es el momento. Puede decir que lo tiene que pensar y minutos después admitir que no está seguro. Y ahí es donde se ve si el vendedor está reaccionando o liderando. El vendedor común intenta responder cada frase como si fuera un problema distinto. Salta de una objeción a otra. Se cansa, se enreda, se explica. El cliente lo nota y se protege aún más. Porque cuando el vendedor se desordena, el cliente siente que la decisión es riesgosa. El vendedor con autoridad no persigue cada objeción. Las escucha como parte de un mismo estado emocional. No se apura en responder todo. A veces responde a una sola cosa, la más profunda. Otras veces no responde verbalmente, sino con silencio. Y ese silencio no es vacío, es contención. Aquí ocurre algo clave. Cuando el vendedor deja de temer la objeción, el cliente deja de usarla como escudo. Porque muchas objeciones no buscan información, buscan espacio. Buscan comprobar si el otro se va a poner nervioso, si va a empujar, si va a justificarse. Cuando el vendedor se mantiene estable, el cliente baja la guardia. Clarificar no es explicar. Clarificar es ayudar al cliente a ver qué le pasa por dentro sin decirle qué tiene que hacer. Es sostener preguntas sin convertirlas en interrogatorio. Es permitir que el cliente escuche sus propias palabras sin apurarlo a resolverlas. Cerrar desde calma no significa cerrar siempre. Significa cerrar bien. Significa terminar una conversación sin presión, sin deuda emocional, sin persecución. Significa que, aunque el cliente no decida en ese momento, se vaya con una sensación distinta a la habitual, una sensación de orden, de respeto, de firmeza tranquila. Muchas ventas se ganan después de la conversación, no porque se envíe un mensaje perfecto, sino porque el recuerdo de la interacción fue distinto. El cliente recuerda que no fue empujado, que no tuvo que defenderse, que no sintió urgencia ajena, y eso pesa más que cualquier argumento. Hay algo que casi nadie dice en ventas. No todas las objeciones están hechas para resolverse. Algunas están hechas para observar cómo reaccionas. Y cuando reaccionas con calma, ya estás respondiendo. El vendedor que aprende a sostener objeciones sin moverse internamente, empieza a vender distinto. No porque diga cosas nuevas, sino porque ya no necesita decir tanto. Su lenguaje se vuelve más breve, sus pausas más claras, su presencia más notoria. Y el cliente lo siente. No es el precio, no es el momento,
no es la objeción específica. Es la energía con la que sostienes la conversación cuando aparece la incomodidad. Cuando entiendes esto, las objeciones dejan de ser algo que hay que vencer. Se convierten en el lugar exacto donde se construye la confianza. Y la confianza no se negocia, se transmite. Este audiolibro no busca darte respuestas rápidas, busca que cambies la forma en que escuchas. Porque cuando escuchas distinto, respondes distinto. Y cuando respondes distinto, el cliente decide distinto. Este canal existe para trabajar esa forma de vender, desde autoridad interna, desde calma, desde respeto por el proceso humano que hay detrás de cada decisión. Si este contenido te ayudó a ver las objeciones desde otro nivel, puedes seguir el canal para continuar entrenando esta forma de vender donde no se empuja, no se persigue y no se actúa desde la urgencia. Aquí no se trata de cerrar más, se trata de cerrar mejor.